Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la clase en línea número 15 de la asignatura de Salud Pública 1 en el semestre académico 2022-1 de la Universidad Señor de Zipán. El día de hoy vamos a concluir con los contenidos teóricos de nuestra asignatura y a la vez con los contenidos de la sesión número 8. Luego de la clase, ustedes ya están en la capacidad de poder rendir su cuestionario número 8, el cual consta de 4 preguntas que están relacionadas con los temas que se trató la semana pasada y el tema que vamos a tratar el día de hoy, que son los indicadores sociodemográficos e indicadores de salud. Hay algunas actividades obligatorias todavía que están ustedes por presentar y sustentar el día de hoy, ¿no? Y la presentación de algunos trabajos pues concluye según en el aula, ¿no? Hasta el 18 de julio, ¿no? Se les ha dado un día más porque la entrega debe de concluir en la semana, al finalizar la semana número 15, ¿no? Que sería el domingo 17. Domingo 17. Vamos a tomar asistencia para luego conversar con algunos puntos importantes con respecto al examen en línea y hacerles recordar, ¿no? Recordar porque ya se conversó desde la primera día de clase cuáles son la forma de calificación, los motivos de inhabilitación, la nota que tienen que obtener para aprobar la asignatura, la nota mínima en caso de no estar aprobados, ¿no? E ir aplazado, hay una nota mínima para que ustedes puedan acceder al examen de aplazado. Con respecto al examen de aplazado, sí se va a tener que postergar al menos una semana, porque todas las aulas tenemos que tomar el mismo día, todas las aulas me refiero de salud pública, el mismo día tomar el examen de aplazado, ¿no? Eso se les está comunicando a través de su correo, a través de su delegado, ¿no? De la sección sobre la fecha del examen de aplazado, ¿no? En caso hubiera algún alumno que no aprobara la asignatura. Muy bien. A ver, voy a compartir pantalla. Vamos a proceder a tomar la asistencia. Jacqueline Aguilar. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Diana Aguilar. Buen día, doctora. Sí. Buenos días. Richard Avellaneda. Ahí está, pero no contesta. Fabricio Avendaño. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Carlos Vaca. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Sandra Ballena. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Kevin Barturén. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Marcia Bernilla. Buenos días, profesora, presente. Buenos días. Luis Paul Cabanillas. Presente, doctora. Buen día. Paolo Carrera. Paolo Carrera. De audio. Brian Castillo. Presente, profesora, buenos días.
Hola, Brian. Berenice Centurión. Presente, doctora, buen día. Buenos días. David Chan. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Víctor Chuzón. Buenos días, doctora, presente. Buenos días, Víctor. Katia Córdoba. Katia Córdoba. No me escucha. Yeli Córdoba. No tiene audio. Eliana Coronel. Buenos días, presente, doctora. Buenos días, Eliana. Alejandra del Carpio. Presente, doctora. Buenos días, Alejandra. Andrea Delgado. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Perla Díaz Montesa. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Joana Díaz Montesa. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. María Eneque. Yaeli Esaine. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Renato Fenco. Buenos días, profesora, presente. Buenos días. Yair Fernández. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Sami Gallardo. Sami Gallardo. Sergio García. Sergio está solo justificado una falta. Karime García. Buenos días, profesora, presente. Buenos días. Alfredo Galloso. Alfredo Galloso. Lizeth Gil. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Jenner González. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Luis Anthony Heredia. Presente, docente, buenos días. Buenos días. Dagna Juárez. Dagna Juárez. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Roger León. Roger León. Saraí Leonardo. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Natalie Llamo. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Juan Jesús Yamoctanta. Presente, doctora, buenos días. Buen día. Dafne Mantilla. Está Dafne. Brenda Medianero. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Brenda. Marlene Mestanza. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Claudia Montalvo. Profesora, Claudia. presente. Buen día. Shirley Muñoz. Presente, buenos días, Miss. Buenos días. David Muñoz. Presente, doctora, buenos días. Jocelyn Izama. Miss, buenos días, presente. Buenos días, Jocelyn. César Núñez. César Núñez. César Núñez. María Fernanda Paredes. Buenos días.
María Fernanda Paredes tampoco tiene audio. B. Núñez López presente. Ok, César, pero no debes interrumpir. Estamos en el último día de clase y no han aprendido que tienen que esperar. Jocelyn Reluz. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Carlos Reyes. Carlos Reyes. Angie Rojas. Presente, doctora. Buenos días. Díaz. Fernando Romaní. Presente. Fabiana Samamé. Fabiana Samamé. Fabiana, ¿dónde está Fabiana? Marlene Sampen. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Yaceli Sánchez. Presente, mis buenos días. Díaz. Eduardo Sánchez. Lisbeth Segura. Presente, mis buenos días. Díaz. Eduardo Suárez. Presente, profesora. Buenos días. Buen día. Renzo Balqui. Presente, mis buenos días. Eva María Llovera. Presente, mis buenos días. Buenos días. A ver, voy a llamar los que figuran con falta, no los que no escucharon. Sami Gallardo. Presente, profesora. Buenos días. Buen día. Sergio García. Alfredo Galloso. Roger León. Fabiana Samamé. Eduardo Sánchez. Son los que me figuran como falta. A ver. Todavía no he terminado de concluir la revisión de la evidencia de desempeño número 1. Algunos ya tienen nota. He estado revisando su participación en los foros temáticos, que no se presentaron en la clase, en las sesiones prácticas, como es el foro temático número 2, el foro temático 4, 5 y 6, ¿no? Para tenerlo en consideración en relación con sus participaciones, ya que, bueno, foro 1, foro 3 y foro 7, si asistieron, pues se considera una participación, ¿no? Entonces, felicitarlos a aquellos alumnos que han cumplido, ¿no?, con realizar esta actividad no obligatoria, y haciéndoles recordar a todos ustedes que les había mencionado que a veces no hay oportunidad, o mucho, la gran mayoría de ustedes pues no participan, no realizan ningún tipo de preguntas en las sesiones prácticas. Entonces, que se iba a tener en cuenta su participación en los foros temáticos para evaluar el criterio de participación en la evidencia de desempeño número 1, ¿no? Entonces, hay alumnos que han participado en todos los foros temáticos, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos a su compañero Víctor Chuzón, ¿no?, que tiene una participación masiva. También está David Chan, ¿no?, que ha participado en todos los foros, incluido el foro número 8, también ya lo ha respondido.
a Lisette, ¿no? Lisette Gil también ha participado en todos los foros. El foro 8, a Brian Castillo también, ¿no? Tienen una participación pues constante, ¿no? En todos los foros. Como les digo, foros que no se presentaron en la parte práctica, foro 2, foro 4, foro 5, foro 6, y bueno, 2 alumnos o 3, perdón, que ya respondieron el foro temático número 8, ¿no? David Chan, Eveline Gil y Brian Castillo, ¿no? Entonces, es obvio que ellos pues van a tener el máximo puntaje en relación a lo que es el criterio de participaciones, ¿no? Que se evalúa en las guías, ¿no? Luego hay algunos alumnos con menos Yair Fernández también tiene participación en los foro 2, foro 4, foro 5, foro 6, ¿no? Además de que siempre ha asistido a las clases, ¿no? Yair también es otro de los jóvenes que ha participado en todos los foros. Luego, la mayoría tiene, bueno, no la mayoría, sino, a ver cuántos, pues serán alrededor de 20 alumnos que solo tienen una participación en el foro 2 y luego se olvidaron de los foros del foro 4, 5, 6, no hicieron caso omiso, ¿no? Entonces eso es para que lo tengan en consideración, porque nadie más que ustedes sabe cómo ha sido su participación en los foros temáticos, ¿no? Entonces, nuevamente les reitero su felicitación y al momento de participar en los foros, pues demuestran su actitud, ¿no? Como positiva, como estudiantes de medicina, ¿no? En participar en estas actividades también no obligatorias, que en este caso pues se consideran como participaciones, ¿no? A Yair Fernández, Víctor Chuzón, David Chan, Eveline Gil, ¿no? Brian Castillo. Otros compañeros tienen 3 participaciones, Marlene Mestanza, ¿no? ¿Quién más tiene por ahí? Andrea Delgado también participó en el foro 2, foro 4, foro 5, Joana Díaz Montesa también, ¿no? En tres foros en foros que no se presentaron en las clases, ¿no? Tienen 2 participaciones, ¿no? 3, perdón. Joana Díaz Montesa, foro 2, foro 4, foro 5. Andrea Delgado también, 3 adicionales, ¿no? Marlene Mestanza también. Después la mayoría o tiene un foro o no tiene ningún foro, ¿no? O tiene 2 foros, ¿no? De participación. Entonces, igual en la rúbrica en la que les estoy evaluando, estoy colocando su participación en los foros. Si tienen faltas, ¿no? En la parte práctica, en donde se trabajó los foros temáticos, pues es obvio que no tienen ninguna participación, ¿correcto? En la rúbrica que les mostré, ¿no? La semana pasada. Yo sé que, bueno, al menos nosotros no hemos tenido muchos problemas para poder iniciar, ¿no? nuestras actividades. Quizás algunos alumnos, ¿no? Ingresaron posterior a la clase. Entonces, vamos a evaluar. La universidad no ha justificado esas faltas para poder evaluar el criterio de inhabilitar al alumno por
por faltas, ¿no? Acá está. De repente, porque a pesar de que hemos hablado un montón de veces, que ustedes han tenido oportunidad de poder preguntar, pues simplemente o hacen caso omiso, ¿no? Y luego están, la doctora no comunicó, no habló, no mencionó nada. Si ustedes no preguntan, entonces, ¿cómo quieren que yo adivine lo que ustedes no han comprendido, ¿no? De lo que se les ha mencionado. Y una serie de preguntas que están, ¿no? Escritos tanto en las guías, en el PDF que ustedes van a presentar, ¿no? Imagínense preguntar, ¿vamos a presentar el video en la exposición? Pues claramente les he dicho que luego de terminar su presentación, ¿no? En el PowerPoint, finalizan con la presentación de su foro, ¿no? Pero su presentación de su video, pero están preguntando, ¿no? Y vamos a presentar el video en la exposición como si no lo hubiéramos mencionado. Entonces me refiero a este criterio de participación y comunicación. Como muchos no, quizás porque son tímidos, no participan, pues se espera al menos que participen en estas actividades no obligatorias, ¿no? Sobre todo aquellas que no se trabajaron durante la clase, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha evaluado, ¿no? Y acá ustedes van a observar, ¿no? Por qué se les colocó 1 punto, 2 puntos, 3 o 4 puntos, ¿no? Haciéndoles recordar que quizás en el día en el que se presentó el foro 1, el foro 5 y el foro 7, simplemente no ingresaron a clase o tienen falta, o de repente se les pidió su participación y se les fue la señal y no llegaron a participar, ¿no? Entonces, para que sean conscientes, ¿no? de la nota que tienen. Yo sé que todos queremos tener notas a obtener, ¿no? De la manera más fácil, notas altas, sin realmente habernos esforzado, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, el tema del día, luego de haber realizado el tema del día de hoy, que es un poquito amplio, ¿no? Porque vamos a hablar en relación con la parte estadística, o lo que son indicadores. Y no sé si han sido ustedes o ustedes seguro han sido, ¿no? Los que han preguntado. Y los que trabajamos de manera grupal, ¿solo lo sube uno el trabajo o lo suben todos? Y eso desde el primer día de clase les he dicho y les he vuelto a repetir. A pesar de que realicen un trabajo de manera grupal, cada uno tiene que subir su trabajo, pero no. No sé en dónde están, que no escuchan las indicaciones. Muy bien, entonces el video que voy a compartir con ustedes, si bien es cierto que es del censo, ¿no? Tenía como finalidad fomentar la participación masiva de toda la población peruana para tener datos fidedignos, ¿no? de nuestra población y también de nuestra familia. Pues acá yo quiero que ustedes rescaten o capten la importancia de realizar los censos poblacionales, ¿sí? Entonces, antes de iniciar con la presentación del día de hoy, voy a compartir el video con ustedes.
¿Por qué son importantes los censos nacionales de población y vivienda 2017? Este 2017, el Perú, tras 10 años transcurridos, toma una gran fotografía de su realidad, de su tierra, de su gente, en todas las regiones, costa, sierra y selva. Hay nuevos rumbos y sorpresas en esta realidad. Tú cuentas para el Perú, porque se han producido cambios que debes saber y comprender. Cambios que deben ser comunicados al gobierno, al Estado, a tu comunidad, a tu familia y sobre todo a ti. Desde el 2007, mucha gente emigró del campo a la ciudad y a otros países, buscando mejores oportunidades. En Lima y otras ciudades hay serias transformaciones, como bosques de altos edificios y una enorme cantidad vehicular. El crecimiento es acelerado, porque en la vida todo cambia. Es importante conocer las necesidades, las carencias, ver quiénes somos, cómo estamos y dónde estamos. ¿Estamos avanzando? Necesitamos de los censos para mejorar nuestra calidad de vida, avanzar en salud, educación, trabajo, vivienda y servicios como agua, techo y alimentación. El censo es sincero. No calles. Sin verdades no hay soluciones. A confesiones sinceras, mediciones precisas. Estos son uno de los censos mejor concebidos y respaldados por el uso de la tecnología de vanguardia, georreferenciación y satélite. Así habrá presencia del Estado en cada región del país. Tú cuentas para el Perú. Los chicos que solo quiero aclarar un aspecto que de repente les ha podido generar algún tipo de duda, sea en la parte de participaciones, ¿no? He revisado aquellos alumnos que, bueno, he revisado la participación, ¿no?, de los foros temáticos que no se sustentaron en las sesiones prácticas, como es el foro 2, el foro 4, el foro 5 y el foro 6, ¿no? Luego el foro 1, foro 3 y foro 7, pues... si es que asistieron a clase, pues se considera una participación, aparte de que algunos alumnos, que son realmente muy pocos, ¿no?, los que preguntan o generan algún tipo de aporte durante las clases, también a ellos se consideran participación, ¿no? Esa parte quería dejarles claro, ¿no? Entonces pueden hacer aportes durante las sesiones prácticas, ¿no? Si no han realizado, ¿no?, aportes en la parte sincrónica, pues estamos evaluando para que no se perjudiquen su participación asincrónica en estos foros temáticos, pues que no fueron sustentados, ¿no?, en la parte práctica. Muy bien. Entonces, el tema del día de hoy son indicadores sociodemográficos, indicadores de salud. Y vamos a empezar con esta frase de Dan Brown, quien manifiesta, vemos acá un mundo, ¿no?, con una sobrepoblación, cansado, ¿no?, y manifiesta, ¿no?, que cuando todas las provincias del mundo estén tan repletas de habitantes que no puedan vivir donde están ni trasladarse a otro sitio, pues el mundo se purgará a sí mismo, ¿no? Lo que está, quizás muchos no explican o sucediendo con nuestro planeta. ¿De dónde se obtienen los datos para realizar, ¿no?, el análisis
situacional de un país, en este caso de Perú, a través de la información pues recabada de los censos poblacionales, Durante la época republicana, el Perú ha tenido 12 censos poblacionales, ¿no? Entonces, en esta flechita pues vemos los censos que se han realizado y cómo se ha ido incrementando, ¿no?, la población a lo largo de la época republicana en Perú. Entonces, el primer censo pues, se realizó en el año 1836 durante el gobierno del general Andrés de Santa Cruz, y la población estimada llegó a 1.873.736 habitantes, ¿no? Luego tenemos el segundo censo fue en el primer gobierno del mariscal don Ramón Castilla en 1850, el tercero en 1862, ¿no?, también en el segundo gobierno del mariscal Ramón Castilla, el cuarto censo en el año 1876 con Manuel Prado. Y miren, desde 1876 para realizar el quinto censo transcurrieron más de 64 años, ¿no? El quinto censo se llevó a cabo en 1940 y ¿a qué se debió la demora, ¿no?, de tantos años? Por la reconstrucción que sufrió Perú en relación a la guerra pues, del Pacífico, ¿no? Entonces, en el quinto censo, la población estimada fue más de 7 millones de habitantes, ¿no? 1940. Luego, el sexto censo se realizó 21 años después, ¿no? Pero antes de que se realizara el sexto censo, en el año 1960, pues estableció que los censos poblacionales y de vivienda deben de realizarse cada 10 años y los censos económicos, los censos agropecuarios, industriales, comerciales y de servicio deberían realizarse cada 5 años, ¿no? Entonces, establecido esta norma, en el año 1961 se llevó a cabo el sexto censo poblacional, el primer censo de vivienda y el primer censo agropecuario. Entonces, en 1961 la población estimada fue de 10.420.357 habitantes. ¿Cuántas viviendas existían? 1.985.859 viviendas, ¿no? Entonces se ha ido realizando el séptimo censo, octavo censo, el noveno censo. El décimo censo tiene un valor importante porque, bueno, no solo es el décimo censo y el quinto de vivienda, sino que este censo ya incluye, ¿no?, lo que es el censo de derecho. Acá se incluyen variables en relación a lo que es el estudio de igualdad de oportunidades, tanto para hombres y mujeres, ¿no? Hubo algunos inconvenientes, ¿no?, en la realización de del censo 2005, y una rectificación en el año 2017, ¿no? Perdón, 2007. Luego de 10 años, pues se llevó a cabo el 12º censo, el cual hemos participado, creo, la gran mayoría de nosotros, o tenemos recuerdos del censo 2017, en donde la población total peruana asciende a 31 millones de habitantes, ¿no? Más de 31.237.385 personas, ¿no?, o peruanos. Entonces, con los datos obtenidos del último censo 2017 se realizan las diferentes proyecciones en los sectores de educación, de economía, de trabajo, de salud,
siempre y cuando la situación, ¿no?, se mantenga dentro de los parámetros normales y no exista pues algún cambio importante, como por ejemplo puede ser una guerra, ¿no? O de repente lo que ha sucedido, ¿no?, en los últimos 2 años en relación a las consecuencias de la pandemia, ¿no? Y por ahí hemos escuchado que algunos políticos, ¿no?, o nuestro presidente pretende, ¿no?, o quiere realizar un nuevo censo para conocer la realidad. Quizás si estuviéramos en otras circunstancias, ¿no?, políticas, sería necesario, ¿no? Lo que todos concluimos es que Perú pues no ha mejorado nada, ¿no?, en los últimos años, y que todos los problemas ya detectados en el censo 2017 pues se han agravado, ¿no?, en los diferentes departamentos, ¿no? Quizás por ahora no es lo primero, ¿no?, o no es algo primordial realizar un nuevo censo, que conlleva una fuerte inversión, ¿no?, del Estado peruano para poder realizar un censo pues poblacional. Quizás si logramos tener una mayor estabilidad pues sea factible, ¿no? Entonces, las principales variables consideradas en la cédula censal de la población fueron el sexo, la edad, el nivel de instrucción, el idioma, el dialecto, profesión, oficio o ocupación. Y en relación con la cédula censal de vivienda, pues tiene preguntas en relación con el tipo de vivienda, los materiales de construcción, el régimen de la tenencia, la disponibilidad de servicios higiénicos y el número de cuartos o habitaciones destinados exclusivamente para dormir, ¿no? Porque con ello nosotros medimos el índice de hacinamiento. Conociendo de dónde obtenemos los datos para elaborar los indicadores demográficos, pues cuando hablamos de población es muy común mencionar términos como esperanza de vida, mortalidad o natalidad. Los indicadores demográficos pues expresan o representan aspectos del desarrollo, del comportamiento, dimensiones, ubicación o evolución de una población. Entonces, los indicadores muestran la dinámica de la población y sirve para conocer el panorama y distinguir las diferencias entre cada uno, de modo que ofrece una visión general que puede ayudar a identificar lugares que requieren, pues, intervención, ¿no? Entonces, en las clases anteriores hemos visto que quién es el departamento que tiene mayor problema en relación con vivienda, saneamiento, agua potable, pues está Ucayali, Loreto, Cusco, Puno, ¿no? Entonces, a estos departamentos deben de generar, ¿no?, planes de trabajo para poder mejorar, ¿no?, el acceso a la población a estos servicios básicos. Cuando yo hablo de un indicador sociodemográfico, ¿no? Demográfico es cómo se desarrolla la población, cuál ha sido su dinámica, ¿no?, en un periodo determinado. Y cuando hablo de sociodemográfico, pues son los indicadores que muestran la situación y la evolución social del país y de sus jurisdicciones, por medio de un análisis en diferentes niveles que alcanza pues a la persona, a los hogares y familias y a los grupos vulnerables de interés, ¿no? Entonces, el análisis permite planificar el desarrollo social y económico de un país. No solo a mí, como dato demográfico, quizás me interesa, ¿no?, simplemente conocer cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, adolescentes, cuántas personas en edad de trabajar tengo, cuántas personas dependientes, ¿no?, tengo, pero eso es solo un indicador demográfico. Pero cuando yo analizo este indicador, ¿no?, y evalúo, ¿no?, mi situación actual, mi entorno con
los cambios que se han producido en mi población, tengo mucho más adultos mayores. Entonces, esto me lleva a mí y conozco, ¿no?, la carga de enfermedades que puede tener un adulto mayor. Entonces, me lleva a preguntar, ¿mi sistema de salud está preparado para poder afrontar estos adultos mayores, ¿no?, con una serie de enfermedades? Entonces, tenemos que preparar, ¿no?, al sistema de salud para afrontar a las enfermedades, ¿no?, de este grupo etario. Tengo mucho más personas que se encuentran en edad de trabajar y que tienen necesidades de trabajar a más temprana edad, ¿no?, para poder continuar con sus estudios. Entonces, tengo que crear políticas públicas para poder generar empleos formales para este grupo, ¿no?, de personas. Si hay muchas nuevas familias que se han formado, pues estas familias y que viven, ¿no?, en una vivienda alquilada, alojada o es una vivienda multifamiliar, pues tengo que generar, ¿no?, políticas que le permitan a estas nuevas parejas o familias tener, ¿no?, su vivienda propia. Entonces, cuando yo analizo, ¿no?, la situación demográfica de mi población y a la vez veo su entorno, la sociedad y los problemas que pueden surgir, pues estoy evaluando un indicador ya sociodemográfico que me va a permitir organizar mi sistema de jubilación, elaborar planes de desarrollo de vivienda, establecer políticas en relación a un empleo formal y también mejorar políticas educativas, ¿no? Entonces, mi tasa de natalidad ha aumentado, tengo tantos niños de 3 años, tengo tantas instituciones educativas, ¿no? Entonces, es suficiente para cubrir la demanda que actualmente existe o que existirá, o necesito crear, ¿no?, una nueva institución educativa o mejorar, ¿no?, la institución educativa que existe en esa comunidad. Entonces, un indicador pues debe ser relevante, debe ser verificable, debe ser válido, confiable y de fácil interpretación. Con respecto a los indicadores demográficos, la finalidad de esta clase no es que ustedes aprendan la fórmula, ¿no?, de cómo sacar la tasa de natalidad, reproductividad, fecundidad, porque eso le corresponde, ¿no?, a lo que es la asignatura de Salud Pública 3, ¿no? Ahora simplemente vamos a conocer sus definiciones y cómo está Perú en relación a estos indicadores, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de indicadores demográficos, tengo 3 áreas de estudio. La primera área de estudio es en relación a la evolución de la población. ¿Y cómo mido yo la evolución de la población? Pues a través del número de nacimientos, la fecundidad, la mortalidad y el crecimiento poblacional. Entonces, estos aspectos demográficos, ¿cómo los convierto en indicadores? Entonces, ¿qué necesito conocer si yo voy a evaluar el área de evolución de la población? Pues quiero conocer cuál es la tasa bruta de natalidad, cuántos nacimientos se producen, ¿no?, en un determinado tiempo, cuál es la tasa bruta de fecundidad muy relacionada con la de reproductividad, cuántos hijos, ¿no?, puede tener una mujer durante toda su edad fértil, la tasa de mortalidad, cuántas muertes se han producido en un periodo determinado, morbilidad, cuántas personas enferman, la tasa de crecimiento poblacional, hemos visto el crecimiento poblacional de la zona urbana, ¿no? Entonces, estos son y la esperanza de vida al nacer, que también se considera dentro de lo que es el área de estudio de evolución de la población. La segunda área de estudio es la distribución espacial, cómo se mueve la población, ¿no? Entonces tenemos los aspectos de migración y urbanización.
Los peruanos no solo se trasladan de una región a otra o de la costa o de la parte rural a la zona urbana, sino también pueden salir al extranjero, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar la tasa de migración, la tasa de emigración, de migración, la densidad poblacional, la población absoluta y la tasa de urbanización, ¿no? Hemos visto el gran problema que existe en lo que es el crecimiento de la parte urbana, ¿no? Entonces, al igual que salen, que viajan al extranjero peruanos, ya sea por trabajo o por estudios, también ingresan a Perú, ¿no? Personas extranjeras y algunas incluso se nacionalizan peruanos, ¿no? Con respecto a, a la tercera área de estudio, que es la área de estructura de la población, cómo está conformada mi población en relación con la edad, con el sexo, a qué se dedican, cuál es su estado civil, pues estos datos, sobre todo edad y sexo, me permite a mí elaborar la pirámide poblacional o pirámides de edades, ¿no? Bastante usado en la parte de la estadística. Me permite determinar la razón de sexo, conocer cuál es la población económicamente activa o que se encuentra en edad de trabajar, el índice de dependencia, cuántas personas no se encuentran en edad de trabajar, el índice de alfabetización, ¿no? A nivel de los 31 o 33 millones de peruanos, cuál es nuestro nivel de educación, pues, en promedio, ¿no? Y nuestro índice de analfabetismo. Entonces, 3 áreas de estudio con sus indicadores demográficos respectivos. Algunas definiciones importantes que se utilizaron para poder unificar criterios, tanto para el censo 2017 como para evaluar los logros de los objetivos del desarrollo sostenible, pues tenemos lo que es acceso universal a la salud y cobertura universal de la salud, ¿no? Entonces, ¿qué debo entender yo como acceso universal a la salud? Pues es la ausencia de barreras de tipo geográfica, económica, socioculturales, de organización o de género que impiden que todas las personas utilicen los servicios integrales de salud. Una vez que nuestra población tiene acceso universal de salud, es decir, existe una carretera que le permite llegar mucho más rápido a un puesto de salud, ¿no? Las personas que atienden también hablan el mismo dialecto, ¿no? O conocen parte de la lengua nativa de la comunidad en donde trabaja, pues estamos rompiendo esas barreras y mejorando el acceso universal a la salud, ¿no? Entonces, una vez que hemos roto estas diferentes barreras que son bastante complejas y ya la persona la tenemos en nuestro centro o en nuestro puesto de salud, entonces ahora viene la pregunta de la cobertura universal de salud. Entonces, ¿estamos preparados para brindar una cobertura universal de salud? Entonces, ¿qué debo entender como cobertura universal de salud? A la capacidad, ¿no? Del sistema de salud para responder a las necesidades de la población. He roto las barreras, ya mi población llega, la posta, la aceptan, etcétera, pero ahora sí, ¿puedo yo responder a las necesidades que tiene esta población? Dispongo de infraestructura, dispongo de recurso humano, dispongo de medicamentos, de insumos, ¿no? Y de financiamiento, quizás no, ¿no? Es otro de los graves problemas, ¿no? Y quizás muchos de los gobiernos en relación con cobertura universal de salud simplemente consideran, ¿no? Tener personas afiliadas, ¿no? Al SIS o afiliadas a algún tipo de seguro, pero eso no es cobertura, ¿no? Entonces, ese es simplemente el número de personas que están afiliadas al SIS, pero el SIS está en la capacidad de poder responder a todas las demandas de esta población. Salud responde a las demandas de su población, ¿no? Realmente la respuesta en todos es no, ¿verdad?
Entonces, cobertura va mucho más allá de simplemente ver el número de personas pues afiliadas a un determinado seguro. El otro término o definición que ustedes tienen que recordar son los determinantes sociales de la salud. Recuerden que la salud pública no solo es educar a la población, no solo hablamos de los niveles de prevención, sino tenemos un trabajo extramural, intersectorial, que es actuar sobre los determinantes sociales de la salud. ¿Y qué son los determinantes sociales? Pues son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, responsables, ¿no?, estas situaciones de las desigualdades. En relación a las entidades prestadoras de salud, pues son empresas, instituciones públicas y privadas que brindan el servicio de salud y que tienen su infraestructura propia de terceros y que están sujetos a controles de la Superintendencia Nacional de Salud. Con respecto a los gastos, a la inversión en salud, entonces tenemos gastos en salud, tenemos gasto nacional en salud per cápita por año, gasto público en salud. Cuando yo hablo de gasto en salud, estoy hablando de los gastos tanto que realiza, ¿no?, el gobierno peruano para cubrir, ¿no?, todos cubrir el CIS, el salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, pero también el gasto de bolsillo de los hogares, de los peruanos, para poder recuperar la salud de alguno de sus integrantes, ¿no? Entonces acá es la suma de los gastos públicos y de los gastos privados, incluido el gasto de bolsillo, ¿no? Y si nosotros recordamos cuáles son los indicadores objetivos estratégicos del MINSA, es disminuir el gasto de bolsillo, ¿no? Entonces, ese es el gasto en salud, ¿no? Entonces, los gastos públicos y los gastos que realizan las familias peruanas para recuperar su salud o para mantenerse saludables. Cuando yo hablo de gasto nacional en salud per cápita por año, pues a este total, ¿no?, de gasto en salud lo estoy dividiendo entre el número total de peruanos, más de 33 millones de peruanos, ¿no?, que gastan en un año, ¿no? Entonces, es el gasto por persona, ¿no?, tanto de la parte pública como de la parte privada en un año. Luego tengo el gasto público en salud. Acá ya no incluye los gastos que realiza la familia, ¿no?, o los hogares para recuperar su salud. Acá en el gasto público en salud solo está incluido pues, los gastos que realiza el gobierno peruano en salud, que ha ido evolucionando, sí, en el año 2007 era alrededor de 92 soles, ¿no?, que pagaba el gobierno al Ministerio de Salud por cada una de las personas afiliadas al CIS. Antes de la pandemia, ¿no?, llegó hasta 365, 325 soles, ¿no?, al año por cada persona afiliada al CIS, ¿no? Si lo comparamos con el PBI, ¿no?, es decir, cuánto del porcentaje del Producto Bruto Interno de Perú lo destinan al sector salud, pues está en el 2007 alrededor de 1.3, ¿no?, al 2017 algo de 3% del PBI, por debajo siempre de todos los países de América Latina, incluso, ¿no?, durante la pandemia, el presupuesto asignado no supera, ¿no?, el presupuesto de los países de América Latina que destinaron, ¿no?, que destinan antes de la pandemia, ¿no? Entonces, imagínense el poco o el bajo presupuesto, ¿no?, al sector salud. Luego tenemos la población económicamente activa. Lo consideran a las personas a partir de los 14 años que ya pueden o están en edad de trabajar
hasta antes de cumplir, hasta un día antes de cumplir los 65 años, ¿no? Entonces es la población que se encuentra en edad de trabajar. En conclusión, las personas que tienen dependencia, pues son las personas de los menores, ¿no? De 14 años, y las personas que tienen de 65 a más años se consideran personas dependientes o que no se encuentran en edad de trabajar, ¿no? Pero actualmente es muy frecuente ver adultos mayores de 70, 72, 75 años que siguen trabajando porque no tienen una pensión de jubilación, porque sus hijos no asumen, ¿no? La responsabilidad y siguen ellos, ¿no? Trabajando, ¿no? Vendiendo alguna cosita, reparando sus artefactos para poder tener algún dinero y poder alimentarse. Cuando hablo de pobres extremos, son aquellas personas que aún destinando todos sus ingresos en la compra de alimentos, pues no alcanza a comprar la canasta básica alimentaria. En el ámbito urbano, la pobreza extrema representa el 9.3% del total de la población. Recuerden que dentro de todo de lo que estamos viviendo políticamente, ¿no? Hace ya más de un mes, ¿no? Donde el Congreso aprobó disminuir, ¿no? El precio de los alimentos de la canasta básica, ¿no? Hablaban de la canasta básica alimentaria, ¿no? Entonces, y como que era algo irrisorio, ¿no? En el cual habían disminuido, ¿no? Los impuestos en relación, pues, a las carnes como era el paisán, ¿no? El paisán, la gallina de Guinea. Entonces, ¿quién de nosotros, no, ha comido paisán, gallina de Guinea? De repente ni los conocían, ¿no? Y se han hecho conocidos en base a la ocurrencia, ¿no? Del Congreso en considerar, ¿no? Esos alimentos como parte, pues, de la canasta básica, ¿no? Muchos, ¿no? Lo pueden considerar como una forma de burla, ¿no? A las personas que se encuentran, pues, en un estado de pobreza extrema. La pobreza monetaria, ¿no? La pobreza monetaria está relacionada con nuestros ingresos y nuestro entorno social, ¿no? Entonces, lo que es de repente pobre para una determinada ciudad, pues para otros lugares, ¿no? Quizás de la zona rural o ciudades, ¿no? Que no sea la capital, pues el dinero que gana mensualmente le alcanzaría, ¿no? Para cubrir sus necesidades. Entonces, la pobreza monetaria está muy relacionada con el lugar, ¿no? En donde nosotros residimos. Entonces se define como la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta de consumo mínimo aceptable socialmente. Para ello se elige un indicador de bienestar, gastos per cápita que realizan las personas de esta urbanización o de esta ciudad, y parámetros de lo socialmente aceptable, ¿no? Entonces hablamos de una línea de pobreza total para el caso de consumos y línea de pobreza extrema para el caso de alimentos, ¿no? Entonces es muy diferente lo que gasta una familia, ¿no? Que vive de repente en la capital, en Lima o en las principales ciudades de los departamentos, en comparación con una persona que de repente vive, ¿no? En una provincia, ¿no? De algún departamento. Con respecto a algunos indicadores demográficos, pues tenemos la esperanza de vida al nacer, que es una estimación del número promedio de años que le restaría vivir a un recién nacido si las condiciones de mortalidad actual permanecen invariables en relación con la tasa de natalidad
es el cociente entre el número medio anual de nacimientos ocurridos durante un periodo determinado y la población media del periodo. La tasa de mortalidad también es el cociente entre el número medio anual de defunciones ocurridas durante un periodo determinado en una población, la población media de ese periodo. Cuando hablamos de tasa global de fecundidad, pues es el promedio de hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda su vida reproductiva si las tasas de fecundidad por edad se mantuvieran invariables en el tiempo, ¿no? Entonces, y se expresa en nacimientos por mujer. Con respecto a la definición de vivienda inadecuada, acceso al agua potable, acceso al saneamiento, también son datos que se han obtenido del censo poblacional y del censo de vivienda. Entonces acá tenemos el primer indicador demográfico en relación a la evolución de la población peruana por regiones naturales, ¿no? Entonces, cómo la población ha ido cambiando, migrando, ¿no? Entonces, tenemos un gráfico de barras donde la barra de color azul es de la costa, la barra de color naranja es de la sierra y la gris es de la selva, ¿no? Y podemos observar la evolución desde el año 1940 hasta el año 2017, que tiene un patrón pues similar. En el año 1940, pues de toda la población peruana, más del 60% vivía en la región de la sierra. ¿Y qué ha pasado con esta barra naranja que representa la región de la sierra? Pues ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y actualmente de toda la población, de la población total, para el año 2017, pues, ¿cuántos viven en la región de la sierra? El promedio está por debajo del 30%, ¿no? Algo del 28%, ¿no? ¿Y qué ha pasado con la costa? En el año 1940, pues menos, ¿no? Del 30% de la población vivía en la costa y en la selva menos del 10%. Y a lo largo de los años podemos nosotros observar un crecimiento de la zona de la población que actualmente vive en la costa, al igual de la población que vive en la sierra, ¿no? Entonces la población, perdón, de la selva. La población que antes vivía en la sierra se ha distribuido, ya sea para la costa o para la selva. Esta es la pirámide poblacional que compara, ¿no? La pirámide poblacional peruana del año 93, del 2007 y del 2017. Los bordes de color rojo es la pirámide poblacional del 93, del color celeste del 2007 y del color naranja la población del año 2017. Entonces, este cambio en la pirámide poblacional es la que nos permite decir que Perú se encuentra en un periodo de transición demográfica, ¿no? En la cual pues antes, ¿no? O los países pues en desarrollo se caracterizan por tener una población, una base bastante amplia, ¿no? No hay un control de la natalidad y por lo tanto hay su mayor población son niños, ¿no? Pero lamentablemente como son un país pobre, pues los niños fallecen, ¿no? No llegan a la etapa adulta o su esperanza de vida es bastante corta, ¿no? Entonces nuestra base del año 93 ha disminuido, ¿no? A comparación con el año 2017 y estamos pues observando, ¿no? Un incremento de ¿qué? De la punta de nuestra pirámide, ¿no? Entonces, actualmente existen mucho más personas, ¿no? A partir de los 65 años e incluso peruanos que superan los 80 años, ¿no? Entonces, miren, en el 93 era bastante angosta, ¿no? La punta de nuestra pirámide y esto en el 2017 incrementó
y en el 2017 se hizo más ancha, ¿no? Más trunca. Entonces, observar, ¿no?, la pirámide poblacional también nos permite poder plantear políticas públicas en relación al tipo de población que yo tengo según la edad y según el sexo. En relación con hombres y mujeres, pues el Perú, el 49.2% de la población censada es masculina y el 50.8% pues es femenino, ¿no? No existe una diferencia o que hay menos hombres que mujeres, ¿no? Es casi proporcional. En relación con la estructura, crecimiento de la población peruana ha sido producto, ¿no?, de los cambios de la fecundidad, la mortalidad y la migración también internacional ocurrida en las últimas décadas, según la encuesta demográfica y de salud familiar que se realizó de la mano con el censo poblacional, pues la tasa global de fecundidad para el año 2016-2017 fue de 2.4 hijos por mujer, ¿no? Entonces, en promedio, una mujer durante toda su edad fértil puede tener, pues, 2.4 hijos. No es que va a tener 2 hijos y medio, ¿no? Sino son los datos al dividir la cantidad de población o de mujer en edad fértil, en comparación con lo obtenido en el año 2012, que fue de 2.6. En el año 96 fue de 3.5 hijos por mujer. Existe una mayor tasa de fecundidad pues en la zona rural, ¿no? Que en comparación con la zona urbana. También en relación con la tasa bruta de natalidad, se estima, ¿no?, que en el quinquenio del 2015 y el 2020 se iba a producir aproximadamente 17.88 nacimientos por cada 1.000 habitantes, mientras que esta tasa de natalidad en el quinquenio 2000-2005 fue de 23,08 nacimientos por cada 1.000 habitantes, ¿no? Entonces también hay una disminución tanto de la tasa de fecundidad como de la tasa de natalidad, que explica la disminución de la base de nuestra pirámide. En relación con la tasa bruta de mortalidad, en el quinquenio 2015-2020, se estimó una 5,68 muertes por cada 1.000 habitantes. La esperanza de vida al nacer es de 75.07 años para ambos sexos. Si separamos por sexo, pues las mujeres tienen una mayor esperanza de vida hasta 77.76 años y los varones hasta 72.5 años, ¿no? También en el censo 2017, de todas las personas que fueron encuestadas, pues el 79.1% manifestó que reside en el lugar donde nació, es decir, no había migrado, ¿no? El 20,3% declaró haber nacido en un departamento diferente a su residencia actual, y el 0.6%, que equivale a 178.881 personas, mencionó que nació en otros países. Y este 0.6%, pues realmente se ha incrementado, ¿no?, el número de personas extranjeras que viven en el Perú, si comparamos con el censo 2017. Y si actualizamos pues los datos en los últimos años, ¿no?, hay una gran migración de la población venezolana. Se calcula más de 549.807 venezolanos, ¿no? ¿Y cuántos peruanos salieron? 152.000 que residen en otros países. ¿En qué lugares se encuentran los extranjeros que ingresaron a nuestro país? Pues en Lima y Callao.
realmente las cifras deben ser mucho más altas, ¿no? Porque estamos hablando de aquellas personas, pues, que ingresan, ¿no? De manera legal y otras ilegales, y actualmente, pues, en todos los departamentos y ciudades, hasta en los más pequeños, podemos observar a personas extranjeras, ¿no? Sobre todo venezolanos, que están, muchos de ellos, ¿no? Actualmente trabajan en restaurantes, ¿no? En donde antes, ¿no? Estaban empleados los peruanos, ¿no? Y ahora, ¿qué están haciendo la población peruana, ¿no? Que trabajaba en estos restaurantes, ¿no? Es una importante pregunta. Según pues la OMS, la desigualdad social se representa en forma de estratificación social o jerárquica social, y la gente se ubica en diferentes posiciones de esta jerarquía de acuerdo a su ingreso o pobreza, logro educativo, estado ocupacional, lo que se denomina pues la posición socioeconómica, ¿no? Entonces la posición socioeconómica hemos hablado que depende de lo que es la educación. Mientras una persona alcance un mayor nivel de educación, pues mayor va a ser sus posibilidades de poder obtener un trabajo formal con un sueldo o con un ingreso, ¿no? Que le permita satisfacer no solo sus necesidades básicas, sino también su desarrollo personal, su desarrollo familiar, ¿no? Y que le permita realmente vivir bien, ¿no? Y gozar de una serie de comodidades, ¿no? Entonces, la posición socioeconómica. Entonces, en relación a la pobreza, es uno de los determinantes sociales de la salud. Ya hemos definido, ¿no? Lo que es pobreza extremos y pobreza monetaria. En relación con el índice de pobreza monetaria en Perú, la línea de color naranja que ustedes pueden apreciar acá es la incidencia la incidencia de la pobreza monetaria desde el año 2004 hasta el año 2017, y podemos observar que ha habido una disminución, ¿no? aparente de la pobreza monetaria. En el 2004 alcanzaba el 58.7%, y para el 2017 alcanzó el 21.5% a nivel nacional, ¿no? Entonces, es la línea naranja, como dice acá, es nacional. Luego tenemos la pobreza monetaria en la zona urbana, representada por la línea continua de color mostaza. En la zona rural, ¿no? Lo que es la línea azul. Y por regiones, ¿no? Tenemos la costa, la sierra y la selva. Pero en todas tanto en la zona urbana, en la zona rural, al igual que en las tres regiones, pues podemos observar en el gráfico que ha habido una disminución, ¿no? de la pobreza monetaria, siendo esta disminución pues mayor en la parte urbana y en lo que es la costa, ¿no? La costa urbana tiene menor pobreza monetaria si lo comparamos con con lo que es la selva, ¿no? La selva o la sierra. Pero todos ha disminuido. En relación con la educación, ¿no? La educación que permite mejorar, ¿no? mi posición socioeconómica, y también que muchas veces ha generado, ¿no? Una desigualdad o las posibilidades de las mujeres de poder continuar educándose, ¿no? Entonces, de la población censada de 15 años a más, tenemos esta gráfica que muestra el nivel de educación alcanzado, ¿no? Entonces, sin nivel de educación, pues la barra azul representa a los hombres, la barra naranja representa a las mujeres, y podemos observar que existe mayor, ¿no? porcentaje de mujeres que no tienen ningún tipo de educación, ¿no? Alrededor de 7.5%
en comparación con los varones 2.7%. Luego continúa ya la educación primaria. En relación con la educación primaria podemos observar que las mujeres, ¿no?, que fueron encuestadas tienen nivel primario 20.9% en comparación con el hombre 17.7%, ¿no? Como que más mujeres terminan su educación primaria. Si nosotros nos dirigimos a la parte de educación secundaria, pues son los varones con un 45.3% que tienen educación secundaria en comparación con las mujeres, que es un 37.5%. Pero si son mucho más las mujeres que terminan su educación primaria, ¿por qué no sucede lo mismo en la educación secundaria? Entonces acá surge el otro gran problema, ¿no? Lo que son los embarazos en adolescentes, y aquella adolescente que sale gestando, pues simplemente o la gran mayoría no concluye sus estudios secundarios, y en las partes de la selva y en ciertas regiones sobre todo de la sierra rural, pues consideran normal, ¿no?, que una adolescente de 14 años pues ya forme una familia y tenga un hijo, ¿no? Entonces, y eso limita que muchas de estas mujeres de la zona rural pues concluyan con sus estudios secundarios. Una vez superado la parte, este problema, ¿no?, del embarazo en adolescentes, pues de todas las personas entrevistadas, miren, 14.6% de estas mujeres tenían una educación superior no universitaria en comparación con los hombres, que tenían 14, ¿no? Y una educación superior, 19.3% de las mujeres, en comparación con el 20.1% de los hombres, ¿no? Como que en la parte de la educación superior y universitaria existe una probabilidad de que tanto hombres como mujeres concluyan sus estudios, tanto superior no universitario como universitario, pero esto solo ocurre o se han logrado, ¿no?, la misma oportunidad de estudio para las mujeres que viven en la zona rural, de la zona urbana, tanto de la costa, de la sierra y de la selva, y no sucede, ¿no?, lo mismo. Es decir, las mujeres que viven en una zona rural pues no tienen, ¿no?, la misma posibilidad de poder continuar con sus estudios superiores en comparación con las mujeres de la zona urbana de las 3 regiones. En relación con la ocupación, otro problema en relación a la igualdad, ¿no?, de género, la oportunidad de que las mujeres también tengan un trabajo, ¿no?, formal, que puedan estudiar, ¿no?, carreras que antes que quizás se consideraban solo para varones, pues actualmente hay esta oportunidad, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos el 2007 con el 2017, pues aumentó a nivel nacional, ¿no?, el número de mujeres que se encontraban trabajando, ¿no? En el año pues 2007 solo 6.556 mujeres trabajaban, en el 2017 fueron 7.637 mujeres, ¿no? Entonces hay un incremento a nivel nacional de lo que es emplear a las mujeres, ¿no? En donde hay mayor incremento de población económicamente activa, ocupada por una mujer, ¿no? Pues en Madre de Dios, en Pasco y Ucayali, ¿no? Este gráfico simplemente refleja o es el resultado, ¿no?, de la respuesta de que si se encuentra o no trabajando, ¿no? No nos permite poder evaluar si este trabajo es formal, es informal o en qué está trabajando las mujeres, ¿no? Y lo preocupante, ¿no?, es la proporción también de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian, que no tienen empleo, que no tienen ningún tipo de capacitación
y que a nivel nacional ha aumentado, ¿no?, al 17%. Actualmente, pues este valor debe estar alrededor del 23 o 25% de personas entre 15 y 24 años que no estudian, no trabajan y que, bueno, y que son un riesgo, ¿no?, para la sociedad porque pueden caer en problemas de delincuencia, pandillaje, drogadicción y alcoholismo, ¿no? Con respecto a lo que es el género, pues se ha creado el Ministerio, ¿no?, de Mujer y Poblaciones Vulnerables para poder fortalecer la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y dar cumplimiento a los mandatos nacionales e internacionales en la materia de igualdad. En el año 2016 se elaboró el Plan Nacional contra la Violencia de Género, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? ¿Por qué mujeres, no? Por ahí que quieren cambiar el nombre del ministerio. Realmente no solo las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar de diferente tipo, sino también las personas, ¿no?, con discapacidad, los niños. Si bien es cierto que hay hombres que quizás sufran de violencia intrafamiliar, pero es un pequeño porcentaje, ¿no? El mayor número de casos de violencia son contra la mujer, contra los niños y las personas pues vulnerables, ¿no? Entonces, la tasa de analfabetismo, ¿no? Otro punto importante en relación en la lucha de la igualdad de géneros, la línea pues de color naranja continua representa a las mujeres y la azul representa a los varones. Entonces, acá medimos el porcentaje de la población de 15 años a más, ¿no?, según su nivel de educación y la zona en la residencia. Tenemos que a nivel nacional, pues el índice o la tasa de analfabetismo, cuántas personas no saben leer y escribir, en comparación los hombres están por debajo del 5%. Si bien es cierto que la mujer ha ido disminuyendo, ¿no?, este porcentaje de analfabetismo en el año 2007, donde estaba alrededor de 13%, pues al 2017 se encuentra por debajo del 10%, ¿no? Pero ahí existe una diferencia todavía marcada en relación al porcentaje de analfabetismo en hombres, ¿no? Dentro de los objetivos, pues, es erradicar, ¿no? Erradicar el analfabetismo, que todas las personas tengan una educación primaria, ¿no?, que sepan leer y escribir y una educación de calidad. Y también podemos comparar los hombres de la zona urbana y de la zona rural. Con respecto a la etnicidad, otro determinante social, ¿no?, de la salud, cuál es la posibilidad, ¿no?, de, según su lengua materna, de poder lograr concluir con sus estudios superiores, pues podemos observar que aquellas personas con lengua materna castellano, ¿no?, tienen mayor probabilidad de poder concluir con sus estudios tanto superiores no universitarios como superiores universitarios. Tenemos, por ejemplo, castellano 15.9, 22.4 de todas las personas entrevistadas tenían educación superior universitaria, ¿no?, o no universitaria. ¿Y qué pasó? Mire, con las personas que hablaban el quechua. De todas las personas que hablan quechua, solo 7.6 tenían una educación superior no universitaria y 7.1 una educación superior universitaria. Con las personas cuya lengua nativa era el aymara, pues llegaron de todas estas personas que hablan aymara, solo el 7.1% tenían una educación superior no universitaria y 8.1 universitaria, ¿no?
Estas personas que llegan a realizar sus estudios superiores, pues no solo hablan, su lengua materna es el quechua, el aymara, pero hablan también, ¿no? Lo que es el idioma castellano. Asharinga disminuye, ¿no? 2.5 y 2,2, ¿no? De toda la población asharinga, y otras lenguas 5.5 y 5.3, ¿no? Entonces sigue siendo el lugar, ¿no? La etnicidad, un factor determinante para poder lograr, ¿no? Nuestros estudios superiores. Bueno, en relación con las viviendas, ¿no? Ya saben que a nivel nacional el 45.5% de los peruanos tienen una vivienda pues inadecuada en barrios marginales, asentamientos improvisados, siendo Ucayali la ciudad más afectada, seguida por Cusco, Apurímac, Cusco, Loreto y Tumbes, ¿no? Con respecto al acceso al agua potable, pues a nivel nacional el 83% de las viviendas tienen acceso al agua potable, 7.3% de las viviendas se abastecen de agua y un 9.7% a nivel nacional, pues de un camión cisterna, de un manantial, puquio, río o acequia. Los departamentos que tienen mayor problema de acceso al agua potable: Loreto, Piura, Huánuco, Pasco, Tumbes, Amazonas, Ucayali, ¿no? En relación con el saneamiento, pues a nivel nacional el 76.2% de las viviendas tienen acceso al saneamiento, el 17% de las viviendas eliminan excretas en pozos negros o ciegos, y el 6.8% pues lo hacen al aire libre, ¿no? Entonces alrededor de 23.8% de los peruanos a nivel nacional no tienen acceso al saneamiento. En esta encuesta también se valora datos en relación, ¿no? En relación con los factores ambientales, ¿no? Entonces tenemos, Perú está o forma parte, ¿no? De la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y también para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Ambas organizaciones afirmaron que el importante crecimiento económico de las últimas décadas pues ha puesto diversas presiones sobre el medio ambiente, que se han visto exacerbados por el grado de informalidad de economías y actividades ilícitas como la minería y la tala, ¿no? Entonces, si bien es cierto que Perú, al menos en este aspecto, ¿no? Su contribución en relación con la emisión global de gases invernaderos es bajo, en comparación con otros países. Nuestro aporte es de 0.34%, pero este 0.34% lo podemos disminuir si evitamos o fomentamos, ¿no? La reforestación de nuestros bosques, si evitamos la contaminación de nuestros suelos y por lo tanto también de las aguas subterráneas o las fuentes de agua, pues esto podría disminuir, ¿no? Esta emisión de gases totales en un 46%. También en los últimos años la emisión de carbono por persona ha aumentado, pero se mantiene por debajo, ¿no? de los promedios de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y se estima un aumento en el 14% a nivel nacional de la emisión de material particulado y óxido de nitrógeno, y una reducción del 11% de la emisión de dióxido de azufre, ¿no? Recuerden que hay metas relativas en relación a la calidad del aire. Se mide Lima y Callao y otras ciudades con unas poblaciones bastante densas. Pues ha habido un aumento, ¿no? Debido a nuestro parque automotriz y al uso de combustibles fósiles. El otro aspecto que preocupa es el manejo de residuos sólidos per cápita, ¿no? Son 24
departamentos, de los cuales solo 11 de ellos existe un relleno sanitario para poder tratar los residuos sólidos. Los demás departamentos y municipalidades simplemente tienen pues vertederos de basura que generan mayor contaminación, y uno de esos es el departamento de Lambayeque, ¿no? Y las municipalidades han elaborado planes integrales para la gestión ambiental de residuos sólidos, ¿no? Es importante crear rellenos sanitarios para poder mejorar, ¿no?, el manejo de los residuos sólidos. El otro gran problema a nivel ambiental que tenemos es el monitoreo, la calidad y el tratamiento de las aguas, ¿no? El monitoreo y calidad de agua potable y el tratamiento de las aguas pues residuales. En Perú existen 159 cuencas hidrográficas, y de estas 159 cuencas solo 98 son monitorizadas. Entonces el resto no tiene ningún tipo de monitoreo ni vigilancia, ¿no? Y ver estos 98 que tienen monitoreo, pues si realmente reúnen las condiciones, ¿no? Y de todas las aguas residuales, aguas negras que se producen en Perú, pues solo el 32% de las aguas residuales son tratadas, es decir, existe, ¿no?, en ese departamento, en esa comunidad, lagunas, ¿no?, de oxidación, una planta de tratamiento de aguas residuales que disminuye, ¿no?, la contaminación de estas aguas para poder quizás reutilizarlas en otras industrias o vertirlas al mar, pero generando menor contaminación. Los lugares más contaminados, ¿no?, por aguas residuales son Huacho, Callao, Chancay y Chimbote. Bueno, también los problemas climáticos, los desastres por fenómenos naturales forman parte o generan, ¿no?, problemas en Perú. Hay una lucha contra la desertificación, la sequía a nivel nacional. Quizás nosotros no podemos sentir o palpar, ¿no?, este problema, pero sí nuestros agricultores, ¿no?, también tenemos problemas de terremotos, inundaciones, temperaturas extremas. Y entre el año 2007 y 2017, pues más de 3 millones de personas fallecieron, desaparecieron o fueron afectadas por desastres naturales, como fue el fenómeno del Niño, entre el año 2016 y 2017, ¿no? Los departamentos más afectados, Piura, La Libertad, ¿no?, por las lluvias y la pérdida también de la agricultura. Y el otro problema de las bajas temperaturas o los friajes, pues siempre lo sufre la población de la zona altoandina, como Huancavelica, Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa y Moquegua. Entonces, hasta ahí hemos hablado acerca de los indicadores sociodemográficos. Vamos a hablar a continuación de los indicadores de salud, en el cual pues la información, ¿no? El censo nos dice, nos menciona la importancia de poder brindar una información fidedigna, ¿no? Entonces el dato es la unidad pues más primaria, que al trabajar con ella va a generar un indicador. Y si nosotros no brindamos esa información de manera veraz, pues todo lo que sigue, ¿no?, no va a tener resultados pues verdaderos, ¿no? Y por lo tanto las decisiones que se tomen pues no van a generar ningún cambio importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros realmente tomamos una información válida, generamos un indicador, vamos a generar información que luego va a ser interpretada y va a generar un conocimiento. Este conocimiento pues es divulgado a través del análisis situacional de salud, por medios de procesos de comunicación adecuados y eficientes para influir en la toma de decisiones relacionadas con la salud y la producción. Y todo ello, ¿no?, toda la información o las acciones que se tomen resultado de este análisis, pues se llama salud
pública basada en evidencia. Con respecto a los indicadores de salud, un indicador es una medición que refleja una situación determinada. Todo indicador de salud es una estimación de una dimensión determinada de la salud de una población específica y puede ser positivo o negativo. Los indicadores se consideran pues positivos cuando mantienen una relación, asociación o correlación directa con el estado de salud, es decir, cuando mayor sea su magnitud, mejor será el estado de población de la salud, y son ejemplos de indicadores de salud positivo, pues la esperanza de vida al nacer, ¿no? Mientras más niños, mientras más sea la esperanza de vida, pues significa que ha mejorado las condiciones de vida y la salud de las personas. También otro indicador positivo es la proporción de casos de tuberculosis curados, ¿no? Mientras más pacientes con tuberculosis se han curado, pues va a haber un menor, ¿no?, riesgo para la salud de su entorno más cercano. En relación con los indicadores negativos, son aquellos que tienen una relación inversa con el estado de salud. Cuando mayor sea la magnitud del indicador, pues peor será el estado de salud de la población. Y acá encontramos como ejemplo la tasa de mortalidad infantil. Mientras más niños menores de 5 años mueran, pues significa que estamos mal, ¿no?, en relación a nuestras estrategias, actividades, cobertura de vacunas, ¿no?, en relación con nuestros niños. Bueno, esto es el gasto y financiamiento en salud, ¿no?, que ha ido incrementándose desde el 2007 a 92.9%, en el 2017 a 375%, y acá interpretado por el porcentaje de PBI, ¿no?, de 1.7% del 2007 de todo el Producto Bruto Interno al 2016 en 3.2%. ¿No? Y actualmente el porcentaje del Producto Bruto Interno sigue siendo menor, ¿no?, a los de otros países de América Latina. Cobertura de salud no simplemente verificar cuántas personas afiliadas o cuántas personas con algún tipo de seguro tenemos. Si bien es cierto que hemos aumentado el número de personas afiliadas a un determinado seguro, pues no hemos mejorado lo que es la cobertura de salud, y eso lo podemos observar con los bajos, ¿no?, valores de satisfacción que tenemos. Entonces, en el año 2007, el 57.7% de la población peruana no tenía ningún tipo de seguro, en comparación con el año 2017, donde 24.5% de las personas no tenían ningún tipo de seguro. Esto ha disminuido con el inicio de la pandemia, en la cual todas las personas fueron afiliadas al SIS independientemente de su condición socioeconómica, ¿no? Entonces, la mortalidad materna también es un indicador importante de la salud. Si bien es cierto, en los primeros años hubo una disminución importante de la mortalidad materna, nosotros buscamos disminuir la mortalidad materna, sobre todo directa, aquella prevenible, y que es una mortalidad directa o por causa directa, es cuando la mujer es sana, no tiene ninguna enfermedad, ¿no?, y sale gestando y fallece por alguna complicación durante la gestación, durante el parto y durante el puerperio, que pudo haberse prevenido porque estábamos ante una mujer saludable, ¿no? Entonces, ¿cuáles siguen siendo las primeras causas de mortalidad materna en la zona rural? La causa, pues, la hemorragia posparto, la sepsis puerperal, y en la zona urbana los trastornos hipertensivos, la preeclampsia severa, la eclampsia son la primera causa, y la hemorragia. Luego, las causas indirectas es cuando ya la mujer tenía un problema patológico previo, antes de la gestación, que se vio agravado, ¿no? Entonces, conocía, ¿no?, el problema el riesgo, ¿no?, de salir gestando, pero bueno, fue su decisión, ¿no? Y es una muerte, pues, indirecta, donde tanto el médico como la gestante y las familias conocen, ¿no?, la alta probabilidad de que esta gestante fallezca por su problema crónico, ¿no? Si bien es cierto que se le brinda toda la atención especializada,
pero son a veces muertes que no se pueden evitar, ¿no? Entonces acá el trabajo es evitar las muertes directas, ¿no? La mortalidad infantil también ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, pero mantienen tasas bastante altas, ¿no? En comparación con el valor nacional en los departamentos de Puno y Cusco. En relación con estos indicadores de desnutrición crónica, pues podemos nosotros, el azul continuo es la costa urbana, lo discontinuo, las líneas discontinuas azules es la costa rural, ¿no? Entonces nosotros podemos observar que en la costa urbana la desnutrición es de 6.2 y en la rural es de 16.1, una diferencia bastante significativa y que está en relación con el dinero, ¿no? Para obtener los alimentos básicos, ¿no? Y esto mismo se repite en la parte de la selva urbana y de la selva rural. No solo existe una diferencia en la prevalencia de desnutrición en las tres regiones, sino también en la zona urbana y la zona rural. Y lo mismo pasa con la anemia, ¿no? Pero en la anemia, miren, a diferencia de lo que sucede en la desnutrición, donde sí hay una importante diferencia entre la zona urbana y rural de la costa, con relación a la prevalencia de anemia, tanto la zona urbana como la zona urbana, como la zona rural, pues tienen un valor de prevalencia bastante, ¿no? 36.5, 36.1. Entonces, en uno es porque no tienen dinero para cubrir con estas necesidades o comprar alimentos fortalecidos en hierro, pero en la costa urbana, en donde hay un mejor nivel socioeconómico, entonces no es la falta de recursos de dinero, ¿no? Sino que los niños no están comiendo de manera saludable, ¿no? Y este es un gráfico comparativo con el cual finalizamos la presentación de hoy, en el cual nos muestra los avances de Perú en comparación con otras regiones del mundo en relación con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? A erradicar la pobreza extrema, ¿no? ¿Cómo vamos en relación a la incidencia de pobreza? Pues el Perú tiene un índice de pobreza de 3.5, por debajo de otros países de América Latina, muy por encima de Europa y Asia Central, ¿no? En comparación con la incidencia de VIH por cada 10.000 habitantes, pues tenemos 0.2% de incidencia, por debajo de países de Latinoamérica y el Caribe. No hay datos en Europa y Asia Oriental. La malaria, miren, estamos en 21.2 por cada 10.000 habitantes, muy por encima de otros países de América Latina, ¿no? No hay datos en Europa y Asia Oriente. La tuberculosis también tenemos una alta incidencia, ¿no? 117 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? En América Latina 41, en Europa 32, en Asia Oriente Pacífico 142, que son también países más pobres, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, ¿no? Cuál ha sido nuestro avance en relación, ¿no? Con los objetivos del desarrollo sostenible que actualmente son los que forman parte de las políticas públicas, ¿no? De Perú. Muy bien, entonces con esto hemos finalizado la presentación del día de hoy. Miss, buenos días, ¿me escucha? Sí. Miss, disculpe, me voy a retirar de la clase porque tengo otra clase, tenía a las 10 y estaba esperando para poder decirle. Puedes escribir en el chat, ¿no? Y ya pasamos la hora, se pueden retirar. Y se retiran antes. No sé por qué no lo pueden hacer si la clase ya acabó a las 10. Ya, Miss, gracias. Muy bien. Ya, entonces con eso hemos finalizado con los contenidos del día de hoy. Solo quería hacerles recordar, ¿no? El día de hoy vamos a iniciar la presentación de del producto acreditable final.
Esto no es algo nuevo, voy a unos minutos nada más para poder solo hacerles recordar, ¿no? A las consideraciones que se encuentran en su sílabus. Recuerden que el sistema de calificación es vigesimal, que la nota mínima para aprobar el curso es de 14, que el 0.5% solo favorece al alumno en el promedio final. Con respecto a los criterios de inhabilitación, pues el estudiante que acumule más de 30% de faltas a las sesiones programadas, tanto teoría como práctica, pues será inhabilitado del curso sin derecho a rendir el examen de aplazado, ¿no? Y con respecto al examen de aplazado, solo darán examen de aplazado aquellos alumnos que en su promedio final hayan alcanzado el 11.5. Si no han alcanzado el 11.5, pues lamentablemente no tienen opción a dar examen de aplazado y tendrán que llevar el curso por segunda vez. Recuerden que el promedio final de la asignatura se obtiene de la nota de su examen de aplazado más la nota de su promedio final que obtuvieron dividido entre 2, ¿no? Y si esta supera el 13.5, pues han aprobado la asignatura. Aquellos alumnos que van a ir aplazado, pues es obligación de ustedes poder cumplir con todo el trámite administrativo. Muchos simplemente ingresan a dar el examen y no realizan el pago administrativo y simplemente el sistema no activa, ¿no?, la opción de aplazado, y si es el momento en cerrar la asignatura, pues simplemente yo cerraré la asignatura con su nota que obtuvieron, ¿no? Entonces, responsabilidad de cada uno de ustedes en caso de llegar aplazado, de realizar el trámite administrativo. Se estará comunicando a través de su delegado y a través de los medios oficiales el día del examen de aplazado, porque en un solo día se toma el aplazado para todas las aulas, desde el aula A hasta el aula K. ¿Sí, Yeli? Doctora, buen día. Disculpe, quería hacerle una consulta sobre mi asistencia. ¿Sí? ¿Qué deseas? Quería saber si me había considerado en la asistencia. Lo que pasa es que tenía un problema para conectar el audio y no podía responder. He ingresado cuando el audio he podido conectarlo desde otro dispositivo. Y eso he ingresado. ¿Como falta? No, doctora. Pero no, es que no logré escucharlo bien porque mi audio no sé por qué no se podía conectar. ¿Cuál es tu apellido? Disculpa. Córdoba Pintado, profesora. Sí, sí tienes asistencia. Muchas gracias, doctora. Disculpe la inconveniencia. De siempre, ya. Doctora, disculpe. ¿El proyecto acreditable final está ya calificado? ¿Perdón? Es que acá me sale como calificado. Bueno, ya de hace días anteriores me salía como calificado y no sé por qué. El producto acreditable final no está calificado, Stephanie, si ustedes van a sustentar recién el día de hoy. Sí, acá me sale con 6 y al delegado también le pregunté. Y no sé por qué me sale así. En lo que es en el producto acreditable final no está calificado, ¿sí? Porque estamos en la semana de sustentación y de entrega de trabajo. Si te sale esa nota es porque se hizo una prueba con los docentes de la parte práctica, ¿no? Entonces, seguro tomamos de ejemplo a tu persona, ¿no?, para que ellos sepan cómo van a utilizar la rúbrica. Y lamentablemente, como todavía no habías entregado nada, no se puede modificar ni ponerte 0. Entonces, una vez que subas el trabajo, se va a corregir
lo que es tu nota del producto acreditable final, ¿no? No sé por qué te genera problemas si es que no se ha calificado esa actividad, tú bien lo sabes, ¿no? Sí, profesora, gracias. Ven que tenía esa duda y quería salir de esa. Gracias. Muy bien, entonces ya han recordado los criterios de inhabilitación, las notas para aprobar, la nota para llegar al examen de aplazado. Entonces vamos a dar por concluida la clase, ya llevamos 19 minutos de retraso con el primer grupo. Hoy inician lo que es la sustentación de su producto acreditable final. Ya les voy a dar algunas otras indicaciones en cada grupo. Con respecto al segundo examen en línea, se realizará la próxima semana. No hay clase teórica, simplemente van a ingresar a dar su examen en línea en nuestra hora de teoría, ¿no? Entonces acá, si no recuerdan, ¿no?, la hora, acá está examen en línea el 19 de julio desde las 7:30 hasta minutos antes de las 10. No sé qué me va a tomar la doctora, pues acá está desde el tema 8 hasta el tema número 15, ¿sí? Muy bien, por ahora les agradecerles a todos por su participación y nos vemos en cada uno de los grupos de práctica. Cuídense, nos vemos.